Bueno, estamos. Muy buenas tardes ahí a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de Derecho Penal 2, referente a los delitos contra la integridad de las personas. Hemos venido desarrollando a lo largo del curso, en conjunto con el profesor titular, los delitos contra la vida, y pues ya tuvimos una primera clase el jueves anterior sobre los delitos contra la integridad de las personas, específicamente el tipo penal sobre lesiones, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio ahora a desarrollar todo lo que nos ha quedado faltante en esta clase sobre los delitos contra la integridad de las personas. Quiero que veamos que nuestro Código Penal, los delitos contra las personas, lo desarrolla en varias partes. De hecho, lo desarrolla en 5 capítulos, para ser exactos. Se recuerdan ustedes que nuestro título primero de la parte especial del Código Penal nos habla de los delitos contra la vida y contra la integridad de las personas, ¿sí? O sea, está tratando ambos, ¿no? Y le dedica a los homicidios simples un capítulo, después le dedica otro capítulo a los homicidios agravados, y después nos habla sobre todo lo relativo al aborto, ¿sí? Ahora bien, nuestro título primero también desarrolla el tema de los en 5 capítulos, todo lo relativo a los delitos contra la integridad personal, ¿sí? Y entonces tenemos, por ejemplo, los delitos de agresión y disparo de arma de fuego, el delito de lesiones, el delito deportivo. También tenemos lo que es la exposición de personas a peligro y los delitos contra la seguridad del tránsito, ¿sí? Básicamente estos son nuestros 5 capítulos que contienen todo el catálogo de delitos contra la integridad de las personas. Les voy a pedir 10 segundos, solo voy a ir a traer el conector de la computadora para evitar que nos quedemos sin carga ahorita en esta clase. Permítame 10 segundos. Bueno, una vez ya con toda la carga eléctrica lista, pues continuamos. Pues como les comentaba hace unos segundos, todo nuestro Código Penal desarrolla el catálogo de delitos contra la integridad de las personas en estos 5 capítulos, ¿sí? Y el origen de los delitos contra la integridad de las personas lo vamos a encontrar tanto en nuestro artículo 3 de la Constitución Política de la República, que si ustedes leen el epígrafe del mismo dice el derecho a la vida, pero también nos habla de que toda persona tiene un derecho a la vida, a la integridad y a su seguridad, ¿sí? Entonces, en la Constitución Política de la República encontramos en el artículo 3º el fundamento de este bien jurídico tutelado. Y también en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el principal instrumento internacional en la región interamericana sobre derechos humanos, también encontramos este derecho de la integridad personal de las personas en el artículo 5 de la Convención Americana, ¿sí? Lo comentaba yo en la sección anterior. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros en Derecho Penal 1 observábamos todo lo relativo a la doctrina del derecho penal, a los principios limitadores del poder punitivo y a las distintas teorías que aplicamos tanto al delito y a la pena, ¿sí? Pero ya en esta segunda parte del programa de cursos sobre Derecho Penal, que estamos en Derecho Penal 2, ya nosotros estamos analizando tipos penales y
ya seguimos un método para analizar los mismos, ¿sí? Ustedes se recuerdan que en los delitos relativos a la vida de las personas, nosotros ya seguíamos un método para poder identificar los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales, ¿sí? Y entonces todo este curso de Derecho Penal 2 va a desarrollarse sobre el cuidado, en este caso, o el seguimiento de ese método científico jurídico que nosotros observamos en Derecho Penal 1, ¿sí? Y por eso no es casualidad que en su pensum de estudios tengamos Derecho Penal 2 a la par, por ejemplo, de clases como Derechos Humanos, porque en Derechos Humanos es donde nosotros vamos a ver todo el desarrollo y reconocimiento de los derechos que después el Código Penal los trata como bienes jurídicos e intenta sancionar a aquellas personas que cometan actos contra los mismos, ¿sí? Entonces, siempre ustedes tienen que ver que cada derecho que está sancionado o que tiene una consecuencia jurídica, su lesión o su puesta en peligro en el Código Penal, tiene un fundamento constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces ustedes tienen que llevar el fundamento, como lo tenemos acá, que de los delitos contra la integridad, y también el catálogo de delitos, ¿sí? Ahora bien, avanzando entonces nosotros en la clase del día de hoy, que ya nos corresponde hablar sobre los delitos contra la integridad. En la clase anterior se desarrolló lo referente al delito de lesiones. Se recuerdan ustedes que el profesor titular nos explicaba cómo operan cada uno de estos tipos penales relativos a las lesiones, y por cuestiones metodológicas se habla primero del delito de lesiones para nosotros comprender básicamente los delitos centrales contra la integridad de las personas. Y ya van a ver por qué. Porque una vez nosotros comprendemos el concepto de lesiones, una vez nosotros ya comprendemos cuando hay una lesión grave, cuando hay una lesión gravísima, cuando hay una lesión leve, podemos entrar a conocer los otros capítulos de los delitos contra la integridad de las personas, y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Porque si ustedes ven su Código Penal en el artículo 141 del mismo, ahí ya nos habla del delito de agresión. Y lo que tenemos que tener claro acá, compañeras y compañeros, es que no es lo mismo el delito de agresión que el delito de lesiones. Ustedes vieron en la clase anterior, por ejemplo, que en la lesión sí hay un daño a la integridad de las personas y que se clasifica según su gravedad en leves, graves o gravísimas, ¿sí? Pero hay un daño corpóreo a las personas. Pero en el caso de la agresión, si nosotros leemos el tipo penal, nos dice el artículo 141, quien agrediere a otro, excepto en los casos de riña o pelea entre los dos, ya sea, ¿no?, embistiéndolo con armas o lanzándole cualquier objeto de causar lesión, será sancionado con multa de 10 a 200 quetzales, ¿sí? Si a consecuencia del acontecimiento se causara la lesión, solo será sancionado por esta, ¿ok? Ya en la agresión tenemos en la primera parte dos supuestos de hecho, ¿sí? El primer supuesto de hecho lo tenemos acá subrayado en verde, que ya nos habla de embestir con armas a otra persona. Ojo ahí, que no quiere decir disparar o accionar armas contra otra persona, porque ya lo vamos a ver en el siguiente tipo penal. Pero ahorita solo nos quedamos con lo primero, ¿sí?, que es embestir a otra persona con armas, ¿sí? En este caso podría ser un bate, podría ser un palo, podría ser cualquier tipo de instrumento o de medio que pueda causar un riesgo a la integridad de las personas, pero que no necesariamente causa una lesión. Vean ustedes el segundo supuesto de hecho, que está subrayado en celeste, y lo pueden ahí
ir subrayando en su Código Penal. Dice el segundo supuesto de hecho, lanzándole cualquier objeto capaz de causar lesión. Pero vean cómo estos dos supuestos de hecho, tanto el que está en verde como en celeste, no nos hablan de una lesión como tal, sino que en el primer supuesto hay una embestida a otra persona y en el segundo supuesto hay un lanzamiento de un objeto capaz de causar lesión, pero no quiere decir que causamos la lesión, sino que únicamente las acciones humanas que van encaminadas a agredir a otra persona, aunque no se cause el resultado de lesiones, ya es delito, ¿sí? Les coloco el ejemplo de una persona que va caminando por la calle, pues se encuentra con otra persona malhumorada, muy probablemente tenía algún conflicto anterior y le causa un golpe, ¿sí? Le da un golpe en su mentón y como consecuencia de este golpe en el mentón, pues el otro sufre el golpe y se aleja corriendo de la escena, ¿sí? Porque no quiere quedarse a pelear, ¿sí? Y está en todo su derecho. Pero entonces hay una cámara que grabó este acto, ¿sí? Cuando revisan al sujeto, se dan cuenta que él no tiene ningún tipo de lesión, ¿sí? Que su mandíbula está bien, que su mentón está bien, que no le causó una marca en el rostro. Fue un golpe suave, un golpe débil, ¿sí? O un golpe que no fue tan grave como para causar una lesión, pero eso no quiere decir que este acto no quede impune, ¿sí? Porque solo el hecho de golpear a alguien para el derecho penal ya es relevante, ¿sí? Aunque ustedes no causen, bueno, estoy hablando de ustedes, pero de una persona X, aunque ustedes no causen un daño, solo el hecho de agredir a otra persona ya es constitutivo de delito, ¿sí? Ya estamos ante un caso de agresión, ¿sí? Que se puede manifestar con una embestida de arma, por ejemplo, que agarra un bate y le saca el aire a otra persona. Esta sacada de aire muy probablemente lo imposibilita un momento para actuar, pero cuando se hace un chequeo médico, un chequeo forense para determinar si hay una lesión, se dan cuenta que no hay una lesión como tal que encuadre en alguno de los tres delitos de lesiones que tenemos en el artículo 146, lesiones gravísimas, en el artículo 147, lesiones graves, y en el artículo 148, lo referente a las lesiones leves. Al ver que no encuadra en ninguno de los supuestos de hecho de estos tres artículos, pues bueno, nuestro cliente en este caso o el acusado no es responsable por el delito de lesiones, pero la sola agresión a un tercero sí es constitutivo de delito. Tiene una pena menor, claro está, pero estamos hablando de un acto reprochable desde el punto de vista del derecho penal, porque no debe, pues nadie debe golpear a nadie, ¿no? O sea, estamos en una sociedad de respeto a las personas y no debería ser o no deberían suceder este tipo de acciones, ¿ok? Entonces, ya la parte que nosotros tenemos en amarillo subrayada en nuestra diapositiva nos habla sobre si a consecuencia del acontecimiento se causara lesión, solo será sancionado por esta. Vean entonces ustedes cómo nosotros en la clase anterior ya sabemos qué es lesión y si se llega a causar una lesión, no voy a juzgarlo por el delito de agresión, sino que los delitos de lesiones ya abarcan, ¿sí?, los delitos de agresión. Vamos a tener aquí la agresión, pero si se llega a causar una lesión, la lesión abarca el tipo penal de agresión, ¿sí? Entonces tenemos que diferenciar entre una y otra. En las lesiones, si hay efectivamente un daño a la integridad de las personas, ¿sí?, según los supuestos que nos da el catálogo de delitos de lesiones. Mientras que en los delitos, en el delito de agresión, no es necesario causar como tal un daño a la integridad de las personas,
sino que únicamente con el actuar típico de embestir a alguien con un arma o lanzar un objeto capaz de causar lesión ya es constitutivo de delito. ¿Sí? Tenemos entonces un sujeto activo y pasivo que puede ser cualquier persona, ¿sí? Tenemos en este caso, veamos bien acá, un verbo rector que es, bueno, tenemos dos verbos rectores porque tenemos dos supuestos de hecho. El primero es embestir, ¿sí? Aquí lo tenemos en el supuesto de hecho verde, y el otro es lanzando cualquier objeto capaz de causar lesión, ¿sí? Ese sería nuestro segundo verbo rector, que sería lanzar, ¿no? El primero sería embestir y el segundo sería lanzar, ¿sí? Como bien jurídico, pues si estamos hablando en la diapositiva inicial sobre los delitos contra la integridad, pues evidentemente nuestro bien jurídico tutelado sería la integridad de las personas. Y ahora pongamos atención acá, porque en los delitos contra la vida, si ustedes leen los verbos rectores, luego de identificarlos, claro está, según el estudio que estamos realizando, si ustedes identifican los verbos rectores y el resultado del tipo penal, nos pide que el dolo vaya encaminado a causar un resultado. Pero en este caso, vean ustedes que no nos está exigiendo el artículo 141 del Código Penal un resultado, ¿sí? Sino la simple agresión. Aunque nuestra agresión no lesione el bien jurídico de la integridad personal, es punible, ¿sí? Y entonces cuando una acción es punible, aunque no lesione el bien jurídico tutelado, lo que nosotros estamos castigando como tal no es la lesión al bien jurídico tutelado. Nosotros lo que estamos castigando, ¿sí?, es la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, ¿sí? Entonces, en este caso, si llegara a la hora del examen consultarse sobre, bueno, pues en este caso, si es un delito de acción o de resultado, el delito de agresión lo encuadramos en los delitos de acción, no de resultado, ¿sí? Y bueno, continuando entonces con nuestro análisis, ya sabemos que el sujeto activo pues puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona, ¿sí? Vean ustedes entonces cómo se diferencia el disparo de arma de fuego, que está contenido en el artículo 142 de nuestro Código Penal. Cuando yo estaba en mis semestres, cuando yo estaba estudiando el curso de Derecho Penal 2, yo recuerdo que este tipo penal, pues evidentemente causa hasta cierto punto confusión, porque ¿en qué casos el disparo de arma de fuego contra otra persona es punible? Pero si otra persona le dispara a alguien, ¿no será que en realidad estamos ante una tentativa, por ejemplo, de homicidio? O sea, ¿bajo qué hechos? O sea, yo me ponía a pensar, o sea, es casi imposible, yo no le voy a disparar a alguien de broma o le voy a disparar, pero mi intención no es matar, porque es obvio de que evidentemente si yo acciono una pistola contra otra persona, yo, pues, es muy probable que le dé muerte o que lo lesione. Y de hecho, en uno de los, no sé si ustedes ya han revisado su correo electrónico, pero en uno de los materiales de apoyo que yo les envié está el libro de Derecho Penal de los autores guatemaltecos de Matabela y de León Velasco. Y estos autores llegan a la conclusión que este tipo penal como tal no debería tener una utilidad práctica en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Sino que
pues si alguien le dispara a otra persona, pues responderá por tentativa de homicidio o por tentativa de lesiones. Pero como está este tipo penal regulado y todavía está vigente en nuestro Código Penal, se le ha intentado dar una serie de aplicaciones prácticas y de hecho en la vida real hay varios casos donde se diferencia entre la tentativa de asesinato o la tentativa de homicidio y el disparo de arma de fuego, que lo vamos a ver ahorita. Vean ustedes qué dice el artículo 142 del Código Penal. Quien de propósito dispare un arma de fuego contra otro, aunque causare lesión leve, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Si a consecuencia del disparo se causaren lesiones graves o gravísimas o se ocasionare la muerte, solo se impondrá la pena que por estos delitos corresponda. ¿Sí? Y veámoslo, la parte que tenemos resaltada en verde. Dice, en caso de lesión leve, para la aplicación de la pena, se atenderá lo dispuesto en el artículo 70 de este código. Vamos a ir analizando por partes este tipo penal. Vean ustedes cómo este artículo tiene 3 supuestos de hecho. Y lo pueden ir ustedes anotando con un número en su código penal. ¿Sí? El primero es cuando el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, tiene el propósito de disparar. Ese es el primer elemento que nosotros tenemos que considerar en los 3 supuestos de hecho. En los 3 supuestos de hecho distintos hay un propósito de dispararle a otra persona. Pero los 3 tienen un resultado distinto. Quien de propósito dispare un arma de fuego contra otro, aunque causare una lesión leve. Aunque causare una lesión leve, nosotros lo tenemos que interpretar con el supuesto de hecho que está subrayado en verde, ¿sí? Por el momento, solo nos vamos a enfocar en esto. Quien de propósito dispare arma de fuego contra otro, ¿sí? Será sancionado con prisión de 1 a 2 años. ¿Sí? ¿Por qué sacamos del primer supuesto de hecho aunque causare lesión leve? Porque ese aunque causare lesión leve no quiere decir que necesariamente debe causar lesión leve, ¿sí? Sino que aunque es, si el del disparo de arma de fuego se termina como consecuencia una lesión leve, qué bueno, pero si no hay una lesión leve, aún así es punible. ¿Sí? Quien de propósito dispare arma de fuego contra otro será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Ese es nuestro primer supuesto. Aquella persona que le dispara a otro pero no le causa lesiones. ¿Sí? Si a consecuencia del disparo se causaran lesiones graves o gravísimas o se ocasionara la muerte, ¿sí? Ese ya sería nuestro segundo supuesto de hecho que lo tenemos subrayado en amarillo. Es cuando una persona dispara y a consecuencia de ese disparo se causan lesiones graves, lesiones gravísimas o se ocasiona la muerte. En esos 3 resultados ya no vamos a aplicar el artículo 142 del Código Penal, sino que vamos a aplicar únicamente la pena que está contenida en esos tipos penales. ¿Sí? Y nuestro tercer supuesto de hecho, que ahí sí ya lo amarramos con aunque causara lesión leve, lo tenemos en verde, ¿sí? Dice, en caso de lesión leve para la aplicación de la pena, se atenderá lo dispuesto en el artículo 70 de este código. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros en Derecho Penal 1 vimos todo lo relativo a los concursos reales e ideales de delitos? Y en el concurso real de delitos, lo voy a ejemplificar aquí con mis dedos, hay varias acciones, vamos a imaginar que son 5 acciones, que encuadran en 5 delitos distintos, ¿sí? 5 acciones se encuadran en 5 delitos distintos, ¿ok? Ese es el concurso real de delitos, ¿sí? Cuando varios delitos atribuibles a un sujeto activo encuadra en varios delitos.
Y se recuerdan también ustedes que nosotros vimos el concurso ideal de delitos, que se da de dos formas. El artículo 142 solo hace referencia a una de esas formas. ¿Cuál es? El artículo 142 dice que cuando una persona dispara arma de fuego, eso quiere decir una misma acción, causa una lesión leve, entonces se va a causar o se va a procesar al sujeto activo por el delito de lesión leve y por el delito de disparo de arma de fuego. Es una misma acción, que es el disparo de arma de fuego, pero como causó una lesión leve, vamos a aplicarle dos delitos. ¿Sí? Concurso ideal, una misma acción encuadra en dos delitos que regulan supuestos de hecho distintos, ¿sí? Porque estaríamos castigando el resultado, que es causar la lesión leve, pero también es punible el medio que estamos utilizando, que es disparar el arma de fuego, ¿sí? Nadie en una sociedad normal le debe disparar a otro con su arma de fuego, ¿sí? Ese sería entonces nuestro tercer supuesto de hecho. Y entonces nos dice acá, la parte que está subrayada en verde, que para la aplicación de la pena se atenderá a lo dispuesto en el artículo 70 de este código. ¿Qué dice el artículo 70? De que únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. Si nosotros vemos entonces el artículo 142 de nuestro Código Penal, dice que se aplicará una pena de 1 a 2 años. Y por el delito de lesiones leves, que está en el artículo 148 de nuestro Código Penal, se aplicará una prisión de 6 meses a 3 años. Evidentemente, el delito de lesiones leves tiene un máximo de pena de 3 años, el disparo de arma de fuego 2, por lo que en el caso de concurrir este concurso ideal, aplicaríamos la pena de las lesiones leves aumentada en una tercera parte. Por ejemplo, ¿no? Si se le aplicara la pena máxima de lesiones leves, que son 3 años de prisión, esos 3 años hay que aumentarle una tercera parte. Y el aumento de una tercera parte al delito de lesiones leves sería en total 4 años. ¿Sí? 4 años. Ahora bien, esos son los casos es donde el disparo de arma de fuego hace concurso con el delito de lesiones leves. Pero fíjense que en la práctica aún así hay dificultades para aplicar este tipo penal. Porque aunque tenemos claro quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo, que puede ser cualquier persona, tenemos claro que el verbo rector es disparar, tenemos claro que el bien jurídico tutelado es la integridad de las personas. Y en este caso, el artículo 142, en el primer supuesto de hecho, es un delito de acción, porque la simple acción de disparar ya conlleva una responsabilidad penal. Ya en el segundo supuesto de hecho, que nos habla de lesiones graves o gravísimas o dar muerte, ese ya es un resultado, ¿sí? Que ese resultado vamos a aplicar el tipo penal que está contenido, en este caso de lesiones graves o gravísimas, o dependiendo en qué tipo penal encuadra la muerte, ¿sí? Que sería un homicidio, un asesinato o las diferentes manifestaciones de este catálogo de delitos. Y en el tercer caso también estamos, en el tercer supuesto de hecho, ante un delito de resultado. Pero entonces la complicación viene acá. ¿Cómo sabemos si una persona solo cometió la acción de disparar arma de fuego o cometió el resultado? ¿Sí? Y se recuerdan ustedes de que nosotros en Derecho Penal 1 y ahorita lo estamos también manejando en Derecho Penal 2, nosotros vamos a manejar 3 fuentes del derecho en nuestro curso. El primero, en atención al principio de legalidad, tenemos que siempre fundamentarnos en el Código Penal, ¿sí? Únicamente es delito lo que está en el Código Penal. Principio de legalidad, artículo 17 de nuestra Constitución Política de la República. También vamos a manejar lo que es el tema de doctrina. Ustedes se recuerdan que en el semestre anterior pues estuvimos desarrollando una serie de lecturas sobre la doctrina del derecho penal y también lo estuvimos conociendo en nuestras clases de Derecho Penal 1.
Pero también vamos a utilizar la fuente del derecho, que es la jurisprudencia, porque en algunas ocasiones la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad han hecho interpretaciones sobre este tipo de artículos que debemos observar a la hora de interpretar nuestro Código Penal, ¿sí? Y entonces vean lo que dice la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto a este delito. Respecto a este delito, en el expediente 1290-2012, de fecha 15 de agosto del 2012, ¿sí? En este expediente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia nos habla sobre el delito de disparo de arma de fuego y dice, vean este caso, pues les voy a plantear este caso más o menos en resumen. Iba caminando un guardia de seguridad con su arma, con unas copas encima, iba en un estado de ebriedad y iba un sujeto manejando su vehículo, ¿sí? Manejando su vehículo, le para el semáforo y el guardia de seguridad empieza a tirarle latas y piedras al vehículo, ¿sí? Entonces el sujeto, cuando le da luz verde el semáforo, lo que hace es pues avanzar su carro un poco sobre la banqueta y encarar al sujeto, ¿no? Para decirle, mira, ¿por qué me estás tirando estas cosas? Y entonces cuando lo hace, el policía saca su arma. Y entonces este conductor, ahí sí que de forma valiente, intercepta al sujeto. Tiene un forcejeo contra en este caso el sujeto activo. El sujeto activo dispara, pero no le causa ninguna lesión, ¿sí? Únicamente dispara, ¿sí? Y entonces, pues evidentemente llega la policía, lo capturan y según las cámaras, el Ministerio Público lo acusa de tentativa de homicidio, ¿sí? El Ministerio Público construye su acusación con base en vamos a procesar a este sujeto por tentativa de homicidio porque el disparo pues iba encaminado a privar de la vida a la otra persona. Y efectivamente lo condenan por tentativa de homicidio, que ustedes ya saben también cómo se aplican las penas, y pues es más grave la pena de tentativa de homicidio a el delito de disparo de arma de fuego. Entonces el sujeto pues llega hasta la última instancia, que es la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, para revisar su expediente, ¿sí? Y entonces la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia le da la razón en este caso al que apeló, ¿sí? A la persona condenada. Y vean lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Es improcedente calificar el delito como tentativa de homicidio cuando las circunstancias del hecho no demuestran con certeza suficiente que hubo la intención de matar, sino solamente la de amedrentar, con la ostensión de un arma de fuego, que se desenfunda sin dispararla inmediatamente, la que es accionada posteriormente sin herir a nadie, cuando, para quitársela, el agraviado provoca un forcejeo con el intimidador. Ustedes ya se pueden dar cuenta acá que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia nos habla que en el proceso que están evaluando no se acreditó o no se probó con certeza suficiente que hubo la intención de matar. Y al haber una duda sobre la calificación de un tipo penal, por eso es de que, aunque parezca metódico, es importante que nosotros estudiemos cada uno de los elementos de los tipos penales, porque al estudiar cada uno de los elementos de los tipos penales nos van dando las pautas de qué es lo que tenemos que probar ante un tribunal de sentencia en un debate oral y público, ¿sí? En este caso el Ministerio Público falló y no logró demostrar con certeza suficiente que hubo la intención de matar, ¿sí? No hubo intención de matar, ¿sí? Entonces, al no haber intención de matar, se cae la hipótesis de la tentativa de homicidio, porque los delitos contra la vida sí me piden un dolo de matar, mientras que el disparo de arma de fuego no me pide un dolo de matar.
Solo me pide un dolo de disparar contra otra persona, pero no tenía la intención de matar. Y aquí ustedes donde pueden ver uno de estos casos donde no hay certeza suficiente si la intención era matar, ¿sí? Y en este caso, pues el guardia de seguridad, el delito que se le aplicaría es el que estamos viendo, el disparo de arma de fuego del artículo 142 del Código Penal. Vean ustedes también en otro caso, en este caso es un expediente del 912-2014, de fecha 29 de enero de 2015. Y aquí fue al revés. Aquí el tribunal de sentencia condenó a la persona por el delito de disparo de arma de fuego y la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó esta sentencia y lo terminó condenando por el delito de asesinato. Y entonces en esta sentencia ya la Corte entra a profundizar más cuál es la diferencia entre una y otra. Vean lo que dice acá. La diferencia fundamental entre una y otra incriminación estriba en que la primera, la de asesinato, exige para su configuración la comprobación fehaciente de un dolo específico, es decir, el dolo de muerte como elemento subjetivo del delito. O sea que de los actos objetivos que nosotros estamos analizando en nuestros casos, tenemos que comprobar fehacientemente que había un dolo de matar, ¿sí? Mientras que en el segundo de los tipos penales, disparo de arma de fuego, opera en el sistema punitivo como un delito en el que el tipo de dolo se desconoce, ¿sí? O sea que ahí hay un desconocimiento de cuál es el dolo de la persona, ¿sí? Y ante tal incertidumbre respecto a la parte subjetiva de la conducta que se juzga, se castiga únicamente el acto objetivo de dirigir la detonación en contra de una persona. Creo que está más claro en esta jurisprudencia, en este caso, donde si podemos demostrar que hay un dolo de muerte, encuadramos nuestra acción en los tipos penales de delitos contra la vida. Pero si no está claro que la intención era dar muerte o lesionar, y aún así disparó el arma de fuego, en este caso encuadramos en el artículo 142 la conducta. Y para concluir, termina diciendo la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia: no es viable la aplicación del tipo penal de disparo de arma de fuego en sustitución del de asesinato en grado de tentativa, cuando de los hechos acreditados se desprende con claridad que la intención de los procesados era darle muerte a la víctima. En el presente caso, la cantidad de disparos que se dirigieron contra la víctima y la cantidad de sujetos que la realizan denotan, sin lugar a dudas, que la intención de estos era causarle la muerte a la víctima. Este es un caso donde varias personas le dispararon 12 tiros en total al sujeto pasivo. Y la defensa de ellos muy astutamente planteó el disparo de arma de fuego, ¿sí? Porque la defensa decía, no sabemos qué bala fue la que le quitó la vida. Entonces, al no poder comprobar el Ministerio Público qué bala fue la que le quitó la vida, el Tribunal de Sentencia acogió la hipótesis de la defensa técnica profesional y dijo, bueno, señores, si no se puede aquí comprobar qué bala fue la que le quitó la vida, en este caso no es un asesinato, ¿sí? En este caso es un disparo de arma de fuego, ¿sí? Pero la Cámara Penal le dijo que no, y le dijo que no, porque no podía ser que si las personas le dispararon varias veces a la víctima, su dolo no era solo disparar el arma de fuego. Los hechos objetivos nos demuestran que había un dolo más allá de únicamente disparar, ¿sí? Había un dolo de quitar la vida. Y es por eso que no puede aplicarse este tipo penal, ¿sí? Entonces, muy importante que entonces nosotros sepamos diferenciar nuestros tipos subjetivos. Si hay un dolo de matar, nos vamos por delitos contra la vida. Si no es posible determinar el dolo del disparo del arma de fuego, nos vamos por el artículo 142 del Código Penal, ¿sí? Siempre y cuando los hechos objetivos no nos demuestren una
o cualquier otra intención, ¿verdad? Si solo es un disparo, por ejemplo, evidentemente tenemos posibilidades de encuadrar la acción en el artículo 142 del Código Penal. Mientras que si las acciones ya se denotan una intención de dar muerte, estamos hablando de otro tipo penal, ¿sí? Yo creo que ustedes en Constitucional ya han visto cómo buscar jurisprudencia de este tipo de casos, y ustedes pueden buscar que hay alrededor de 16, 18 casos en Guatemala donde la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ha evaluado este tipo penal, ¿sí? Ahora bien, con esto ya terminamos el capítulo 4 de los delitos contra la integridad de las personas, que nos contienen la agresión y el disparo en arma de fuego, y el artículo 143, que nos habla que lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delito que tenga señalada una pena mayor. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente lo complementamos con el segundo y tercer supuesto de hecho del artículo 142 del Código Penal. Si las acciones ya causan algo mayor que el disparo en arma de fuego, pues evidentemente no aplicamos estos dos tipos penales, sino que ya nos vamos a aplicar el tipo penal más grave, ¿sí? Cuando comprobamos que hay una intención de lesionar, cuando comprobamos que hay una intención de matar, en este caso nos vamos hacia otro tipo penal distinto al disparo de arma de fuego. Nos preguntan acá en el chat que en el caso de Alaska, ¿por qué se inclinaron por la ejecución extrajudicial? Bueno, es que la hipótesis del Ministerio Público es de que los soldados están pues evidentemente bajo un régimen de entrenamiento especial, y pues evidentemente la defensa planteaba que los disparos fueron realizados en legítima defensa, pero pues evidentemente una fuerza de seguridad del Estado, si dispara 8 o 10 veces contra manifestantes, no están actuando como tal en legítima defensa. O sea, hay otras formas de poder defenderse de una embestida física, por ejemplo. Y en este caso se les acusó del delito de ejecución extrajudicial, pero al final ese proceso, en el desarrollo del proceso, se cambió la figura delictiva al homicidio culposo, ¿sí? Pero en cualquiera de los dos casos, ahí pues sí se causó la muerte, ¿sí? Entonces, evidentemente, compañero, el artículo 143 del Código Penal nos dice que estos dos tipos penales, y específicamente su pregunta del artículo 142, no aplican cuando concurran las circunstancias necesarias para constituir tentativa de delito que tenga señalada pena mayor. Ya los elementos, en este caso que usted nos plantea, de dispararle a los manifestantes, ya dice el Código Penal, mire, yo ya no me puedo ir por el tipo penal de disparo de arma de fuego porque pues se lesionó la vida, y en este caso muy posiblemente haya otro tipo penal en el que encuadre mejor la conducta, ¿sí? Eric René Cardona, ¿podría repetir el concurso de delitos? Bueno, Eric, con todo gusto, me envías un mensaje, envía los medios adecuados y yo te lo comparto por ahí para, pues como les digo yo, su clase de civil empieza a las -4, entonces para avanzar un poco yo te lo puedo responder por ahí, que ya lo expliqué antes, y pues en la clase que se sube para grabar también va a estar explicado, pero por ánimos de avanzar por temas de tiempo, podemos resolver esa duda de forma personal. Me están haciendo preguntas del examen, nosotros no, ahorita enfoquémonos en el tema de la clase, ¿verdad? Pues bueno, después recuerdo yo que vi la clase anterior donde se desarrolló por el profesor titular del curso los delitos relativos a las lesiones, pero de este capítulo quedaron pendientes dos delitos. El primero es el 150 bis. El 150 bis hace referencia al maltrato contra personas menores de edad.
no lo desarrollo de esta forma, o sea, no lo desarrollo acá en la diapositiva porque pues yo creo que está bastante claro de la lectura del mismo que podemos inferir cuáles son los elementos de este tipo penal, ¿sí? Dice el maltrato contra personas menores de edad. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva daño físico, psicológico, enfermedad o coloque a un niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Pues yo creo que está bastante claro quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo en este tipo penal. También tenemos claro cuál es el verbo rector, que en este caso sería maltratar, ¿no? O causarle a un menor de edad la incapacidad volitiva o cognitiva o un daño físico. Tenemos un bien jurídico, que es la integridad en este caso del menor, y ya este delito no es de acción, sino que ya es de resultado. Ustedes se pueden dar cuenta que se causa ya un daño a las personas, ¿sí? Ahora bien, si nosotros ya entonces avanzamos al artículo 151 del Código Penal, aquí sí ya hay ciertos elementos que nosotros también sí tenemos que analizar de forma detenida. Por ejemplo, el contagio de infecciones de transmisión sexual. Antes, este tipo penal se llamaba contagio de enfermedades venéreas, pero por cuestiones técnicas, el legislador en el 2009 modificó este tipo penal y le dio más especificidad a los elementos objetivos del tipo penal, ¿sí? Vean lo que dice el artículo 151. ¿Quién? A sabiendas que padece una infección de transmisión sexual. Ahí en esa primera parte ya nos está dando un primer requisito, que es saber que padece una infección de transmisión sexual. Continuamos. Expusiera a otra persona al contagio. Será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Y tenemos un segundo supuesto de hecho. Si la víctima fuera persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Pueden ver acá ustedes entonces que en este tipo penal el sujeto activo y el sujeto pasivo en el primer supuesto de hecho puede ser cualquier persona, ¿sí? El verbo rector como tal es exponer, aunque aquí está redactado de forma en pretérito, en forma pasada, el tipo penal es exponer, ¿sí? Este sería nuestro verbo rector. Tenemos también acá que pues nuestro bien jurídico es la integridad de las personas y ahora vean ustedes acá. Este delito será de acción o será de resultado, se podrá preguntar a algunos. Pero si nosotros leemos bien la redacción del tipo penal, estamos ante un delito de acción, no estamos ante un delito de resultado. Como muy bien acá ya indican en el chat. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el artículo 151 del Código Penal no me exige que efectivamente sea contagiada el sujeto pasivo, sino que con la simple exposición de una persona al contagio, aunque no se produzca, ya encuadran los actos dentro del tipo penal contenido en el artículo 151 del Código Penal, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Una persona se le da el diagnóstico que es VIH positivo, ¿sí? O que tiene sífilis, ¿sí? Decide tener relaciones sexuales en ese momento con su pareja sexual, pero no le indica el padecimiento que tiene y decide tener relaciones sin preservativo, ¿sí? En ese momento, pues su pareja se da cuenta que hay algo raro, extraño con el miembro de su pareja y decide no tener relaciones sexuales en ese momento. En ese momento se viste y se retira, ¿sí? Y con el paso de los días ella se entera de que efectivamente él tenía sífilis o tenía un VIH, ¿no? Positivo. En este caso,
aunque no se haya consumado el acto sexual de pareja, estamos ante un caso, ¿sí? Ante un caso de una exposición del sujeto pasivo a un contagio de infecciones de transmisión sexual. Y en este caso es un delito de acción. La simple exposición de otra persona al contagio será sancionado con prisión de 2 a 4 años. No está hablando de contagiar como tal, ¿sí? Solo de exponer. ¿Estamos claros entonces con eso? Y pues efectivamente, si hay un contagio de VIH o de sífilis o de cualquier otra enfermedad por tener relaciones sexuales sin preservativo, y evidentemente después se logra demostrar que la pareja sí sabía que tenía esa enfermedad, pues evidentemente también incurre en este tipo penal. No incurriría en este tipo penal la persona que tiene relaciones sexuales y no sabe que es portador de una infección de transmisión sexual. En ese caso, hay una atipicidad, porque aunque hay una exposición al peligro, porque aunque hay el resultado de causar el contagio, no sabía que tenía esta enfermedad. Entonces no encuadra en este tipo penal. Por eso es muy importante los métodos anticonceptivos y la protección en las relaciones sexuales, ¿verdad? Ahora bien, continuando entonces con nuestro análisis de los tipos penales, ya para concluir, vamos a ver los últimos delitos de hoy, que son los relativos al delito deportivo. En el delito deportivo, yo sé que a muchos de acá les podrá llamar la atención los deportes. Tenemos que tener algo claro, ¿sí? Primero yo les adelanto algo, ¿sí? Yo busqué en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, busqué en la jurisprudencia de las cámaras de apelaciones en materia penal y no hay ningún caso en Guatemala de los delitos deportivos. Ninguno, yo no encontré ninguno, ¿sí? Si existe, pues no ha sido reportado todavía en el sistema. Pero vamos a suponer entonces, vamos a creer en la información oficial y vamos a ver de que no hay delitos deportivos. Pero tenemos que estudiarlo, llegado el caso que se nos presente. Previo a ello, aquí hay una pregunta que me gustaría responder para terminar el tema del anterior tipo penal. Nos preguntan acá de si una persona tiene VIH, toma medicamentos, los retrovirales, y está a niveles indetectables, que no corre el riesgo de contagiar a alguien más, también incurriría en este delito. Pues todo depende de la exposición al riesgo. Puede ser que, aunque tenga muy niveles bajos de VIH en su organismo, pues tenemos que recordar, Cristian, que las enfermedades de transmisión sexual se transmiten. Por ejemplo, si es un hombre, se puede transmitir a través del semen como tal o del líquido preseminal. O sea, por eso no hay excusa para no utilizar preservativos, y más aún en este tipo de casos, ¿no? Porque las enfermedades de transmisión sexual y sobre todo el VIH-Sida, puede ser que la persona que estamos analizando sea VIH positivo y que, por ejemplo, no se le ha desarrollado el SIDA, ¿sí? O que, por ejemplo, como muy bien lo planteas en este caso, los niveles de afectación del virus para él sean mínimos, ¿sí? Que es muy difícil o poco probable la transmisión del virus. Pero aún así, pues evidentemente hay un riesgo, ¿sí? Hay un riesgo en el sentido de pues mantener relaciones sexuales con una persona que es VIH positivo, pues evidentemente hay un riesgo de contagio venéreo, ¿no? Yo creo que con eso ya respondemos la pregunta. Y aquí nos preguntan también cómo alguien puede ganar el caso si asume ignorancia. Pues en este caso la ignorancia es bien sencilla. Si a usted le hicieron un examen de sangre y salió VIH positivo o con cualquier enfermedad de transmisión sexual, usted no puede alegar ignorancia, ¿sí? Distinto es si usted no sabe que es portadora
de la enfermedad y no se ha hecho ningún examen de sangre o no ha presentado ningún síntoma. En ese caso, pues evidentemente hay un desconocimiento de su estado médico. Pero aquí no está complicado el tema de la ignorancia. A usted le hicieron exámenes médicos y salió positivo, automáticamente usted lo sabe. Distinto es si usted no ha presentado ningún síntoma y no lo sabe, ¿sí? Independientemente de ello, miren, hay muchísimos casos de transmisión de enfermedades sexuales y las personas no lo saben, ¿sí? Por eso es muy importante tomar las precauciones del caso. Pero como ya les digo, ya terminando el análisis del artículo 151 de nuestro Código Penal, el delito deportivo, pues evidentemente en el material de curso que yo les compartí, hay un libro de bibliografía de referencia de los autores de Matabela y de León Velasco, de Derecho Penal Guatemalteco. Y en esta parte de los delitos deportivos sí me voy a basar en lo que ellos dicen en su obra. Nos hablan de que los tipos de lesiones deportivas que no se castigan, ¿sí?, son aquellos donde hay deportes de contacto físico, ¿sí? Y en los deportes de contacto físico, nos dicen los autores, de que podemos inferir de que hay un consentimiento tácito. Si usted se va a meter a jugar rugby o fútbol americano, pues es obvio que hay contacto físico. Entonces hay un consentimiento tácito de que pueden haber lesiones en ese tipo de acciones, ¿sí? Y también, por ejemplo, nos habla que otro tipo de lesiones deportivas que no se castigan es cuando hay una ausencia de finalidad dolosa, ¿sí? Si usted le va a hacer un tackle a otro jugando rugby, su intención no es matarlo, o sea, su intención no es lesionarlo, su intención es únicamente que no pase a su campo y anote en el marcador. O sea, esa es su intención como tal. No hay una intención dolosa, pero sí hay delitos deportivos que sí se castigan, ¿sí? ¿Y qué tipo de delitos deportivos o qué tipo de lesiones deportivas sí se castigan? Son aquellas donde hay un aprovechamiento de la situación. Usted está jugando fútbol y está marcando en el tiro de esquina, ¿sí? Pero las reglas del fútbol no permiten los golpes bajos, ¿sí? Y entonces usted en un tiro de esquina viene y le pega una patada con intención y aprovechándose de la situación en la parte reproductiva de su adversario, y fruto de esa patada queda estéril. En ese tipo de casos, ¿sí? En ese tipo de casos, evidentemente hay una lesión al bien jurídico de la integridad y hay un aprovechamiento de la situación. Vean lo que dice acá el artículo 152 del Código Penal. Yo acá coloqué 151, pero es 152. Vean acá, está subrayado en verde y está subrayado en amarillo. En verde está subrayada la manifestación dolosa de este tipo penal y en amarillo está subrayada la manifestación culposa de este tipo penal, ¿sí? En la manifestación dolosa, ¿sí? Quien de propósito y con infracción a las reglas o indicaciones correspondientes, ¿sí?, causa un resultado dañoso, ¿sí? En este caso hay una intención de causar el daño, ¿sí? Ese sería el delito deportivo con dolo porque hay una infracción de las reglas o indicaciones correspondientes. Por ejemplo, en el boxeo no es permitido el golpe bajo, ¿sí? Tampoco en las artes marciales. O sea, hay indicaciones en los deportes donde, pues, evidentemente hay reglas, y si usted se sale de las reglas y fruto de esa salirse de las reglas causa una lesión grave, pues evidentemente es punible. Y acá es más difícil aún, pero nuestro Código Penal lo sigue regulando, los delitos culposos deportivos. Porque hasta qué punto podemos nosotros determinar si hay una imprudencia al momento de actuar en un deporte. Es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil determinarlo, pero si se llegara a lograr determinar que hay una infracción de las reglas o indicaciones respectivas y no lo está haciendo de propósito, pero sí lo está haciendo de forma imprudente, podemos hablar de que se puede castigar este tipo penal. Donde nuestro sujeto activo y pasivo es cualquier persona, tenemos un verbo rector que es causar, en este caso
un resultado dañoso, un bien jurídico tutelado que es la integridad de las personas, y en este caso sí es un delito de resultado. Sí es un delito de resultado porque el verbo rector causar me exige un resultado, ¿ok? Me preguntan acá en el chat sobre si se hace en una competencia oficial o en un encuentro normal, ¿sí? Pues esto depende, ¿verdad? Si hay lo que decíamos nosotros en la diapositiva primera de los delitos deportivos. Si usted se mete a las denominadas chamuscas, usted está dando su consentimiento tácito para, evidentemente, en ese tipo de acciones se pueden causar lesiones. Ahora bien, así como en las chamuscas o como en el fútbol profesional, hay reglas, ¿sí? Ahí dicen por ahí que en el fútbol callejero no hay reglas, pero si usted está practicando el fútbol, hay ciertas reglas de sentido común. Y una de ellas es, por ejemplo, usted no le va a dar un golpe bajo a su oponente, ¿sí? Usted no le va a dar un golpe en la garganta para ahogarlo, pues, y lesionarle la tráquea. O sea, hay cuestiones razonables que evidentemente se escapan de las reglas del deporte que se está realizando, ¿ok? Y el artículo 153 precisamente nos habla también de los eximentes. El primer párrafo del artículo 153 nos habla evidentemente de los deportes violentos. Fútbol americano, rugby, boxeo, artes marciales, ¿sí? Hay un acuerdo donde básicamente para ganar hay que acometer al otro, ¿sí? En ese caso no se podría juzgar a una persona por delito deportivo. Y también el segundo párrafo nos hace referencia de que no hay como tal responsabilidad penal de alguien que sí está siguiendo las reglas del deporte, ¿sí? Por ejemplo, me planteaban en la sección anterior el caso de Dani Ortiz, cabal, ahorita también lo están planteando aquí en la sección. El caso de Dani Ortiz, ¿sí? Que para los que no conocen el caso, Dani Ortiz era el portero de los Rojos de Municipal y estaban en un clásico Rojos Cremas. Van a una pelota dividida, el portero va acá y el delantero Mario Rodríguez va acá y chocan. Y las rodillas del delantero dan en el pecho de Dani Ortiz y se termina falleciendo por una hemorragia interna. En ese caso, justamente encuadra en el segundo párrafo del artículo 153, porque pues ninguno de los dos estaba faltando a las reglas al ir por un balón, ¿sí? Y en el fútbol pueden haber choques, pero lamentablemente por ese choque se le causó la muerte, ¿sí? Entonces, yo con esto me despido de ustedes. En la próxima clase vamos a ver todos los delitos de la exposición de personas a peligro y los delitos contra la seguridad del tránsito para concluir el tema de la integridad personal. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Ya saben que cualquier duda la pueden preguntar por el correo electrónico y el tema de las diapositivas se las voy a pasar para que estudien para su examen llegado el momento. Por el momento no faltemos a clases. Cualquier cosa, pues estoy para servirles. Espero tengan una feliz noche.